Vamos a dar inicio a la presentación de los resultados de los proyectos financiados con recursos del Fideicomiso Ambiental 1490. Agradecemos la amplia participación. Tenemos 33 personas conectadas. Y bueno, a nombre del doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópoli, quien se incorporará en un momento más, porque tiene ahorita una reunión, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de proyectos, de resultados de los proyectos del FIDAM 1490. Como ustedes saben, la coordinación ejecutiva de la CAME está interesada en dar una amplia difusión a los resultados de los proyectos financiados a través de este Fideicomiso 1490 para maximizar su utilidad y como un ejercicio de transparencia en el uso de los recursos. Como parte de este ejercicio, se presentarán el día de hoy los resultados de los proyectos realizados por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Tenemos 3 proyectos que serán presentados el día de hoy, que es estudio de mediciones de emisiones por la quema de pirotecnia en el Estado de México, mejoramiento de la composición y sustitución por tecnología. Un segundo proyecto que es el estudio sobre las barreras de responsabilidad ambiental de las fuentes fijas de jurisdicción estatal para la implementación de equipos de control de emisiones a la atmósfera. Y un tercer proyecto que es diagnóstico de factibilidad para determinar las zonas idóneas para ampliar la red de gas natural en el Estado de México. Iniciaremos con el estudio de mediciones de emisiones por la quema de pirotecnia. Este proyecto tiene como objetivo proponer acciones y políticas de sustentabilidad para mejorar el desempeño ambiental de la industria de la pirotecnia del Estado de México, sin afectar condiciones sociales y económicas de los artesanos locales, así como buscar la migración hacia alternativas tecnológicas que disminuyan los impactos ambientales en la calidad del aire. Este proyecto será presentado por nuestra compañera, la licenciada Fátima Ramírez. Ella es coordinadora del programa Aire Limpio del Valle de Toluca. Si pueden poner la presentación, por favor, de los resultados del proyecto de pirotecnia. Ricardo, ¿nos puedes ayudar, por favor? En un segundito. Adelante, Fátima, con la presentación de resultados de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Hola, Julisa, licenciada Carolina. Hola, buenas tardes a todos. A mí me toca presentar parte de los resultados del estudio de emisiones por la quema de pirotecnia en el Estado de México, mejoramiento de la composición y sustitución por tecnología. Como bien ya lo comentó Julisa, el objetivo principal de este proyecto es proponer acciones y políticas de sustentabilidad para mejorar el desempeño ambiental de la industria de pirotecnia del Estado de México, sin menoscabar las condiciones sociales y económicas de los artesanos locales, así como buscar la migración hacia alternativas tecnológicas que disminuyan los impactos ambientales en la calidad del aire. La siguiente, por favor. Gracias. Como parte de los antecedentes que se llevaron a cabo, que obtuvimos a través de este estudio,
Los espectáculos pirotécnicos son una tradición en el país, tanto en fiestas religiosas como cívicas. El uso de los compuestos de pirotecnia tiene graves repercusiones en la calidad del aire. Esta industria da sustento económico a 40,000 familias mexiquenses. En el Estado de México requiere buscar una solución con beneficios ambientales, económicos y sociales. La siguiente, por favor. Más de 60 municipios en el Estado de México fabrican pirotecnia. Entre los principales fabricantes se encuentran Almoloya de Juárez, Amecameca, Axapusco, Ozumba, Texcoco, Tultepec y Zumpango. La siguiente, por favor. Tultepec es el municipio con la mayor producción de fuegos artificiales dentro de la entidad. El 65% de la población de este municipio está involucrada directo o indirectamente en esta actividad. Es decir, son familias que involucran desde generaciones, los abuelos, los hijos, quienes se van dedicando o han transmitido estos conocimientos de cómo fabricar, cómo instalar sus talleres, cómo comerciar. Es por eso que la cadena de producción es muy grande en este municipio. El uso de la pirotecnia, a lo que llegamos en este estudio, se da en fiestas patronales en cada municipio y cívicas, es decir, el 16 de septiembre, el 12 de diciembre, 24 y 31 de diciembre. Durante esos días, en las estaciones de monitoreo atmosférico del Estado de México, se registran niveles mayores de emisiones de partículas PM10 y PM2.5. La siguiente, por favor. Dentro de los alcances del proyecto, consistieron en documentar la composición de la pirotecnia de productores en el Estado de México y estimar las emisiones a la atmósfera debido a la quema de pirotecnia. Otro punto es identificar la ubicación de talleres y emisiones que se generan, comparar las composiciones de la pirotecnia de productores del Estado de México contra la utilizada a nivel internacional que pudiera ser ambientalmente sustentable, proponer mejores prácticas y composición de materiales para su elaboración y proponer una estrategia para reducción de emisiones provenientes de las actividades de la quema de la pirotecnia. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se hizo en el proyecto? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, realizaron una estimación de las emisiones contaminantes a la atmósfera por pirotecnia, contabilizando así partículas suspendidas PM10, PM2.5, dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Para efectos del estudio se consideraron fiestas patronales y cívicas por municipio, el 15 de septiembre y 31 de diciembre. Asimismo, se consideraron 5 muestras de productores, 3 de Tultepec y 2 de Almoloya de Juárez, para determinar la composición de la pirotecnia y las emisiones que generaron al aire. Esto con la finalidad de buscar mejores prácticas y nuevos materiales para la fabricación de pirotecnia. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se encontró durante el desarrollo del proyecto? Bueno, la composición de la pirotecnia es una mezcla de diferentes elementos entre los que se encuentran de manera general. Estos datos se elaboraron con la información del estudio. Neutralizantes, aglomerantes, oxidantes, perclorato de sodio, que dan propulsión al cohete. Metales pesados como el sodio, el cobre, el estroncio, litio, antimonio, magnesio, aluminio y bario, cuya función es aportar el color del cohete, y aerosoles y mezclas de nitratos y sulfatos que producen la detonación. Cabe resaltar que los productos tienen un grado de toxicidad, por lo que pueden causar sensibilidad en la piel o en forma de polvo constituyen un riesgo para la salud de la población. La siguiente, por favor. Y dentro del estudio, pues se encontraron componentes comunes, como lo son el aluminio, que es utilizado para producir las flamas plateadas y blancas, es un componente común de las chispas dentro del cohete. El bario es utilizado para crear colores verdes y puede ayudar a estabilizar otros elementos volátiles. El berilio
Es utilizado por su capacidad de conducir el calor. El carbono es un componente principal de la pólvora, la cual es usada como propulsor y combustible. El cloro, los cloratos y percloratos son oxidantes comunes. La siguiente, por favor. El cobre, o sus compuestos, producen colores azules. El hierro o el polvo de hierro es usado para producir chispas en las bengalas. El potasio actúa como un oxidante e impregna un ligero color violeta en los cohetes. El magnesio proporciona un color blanco brillante y es usado para agregar y mejorar la brillantez en un fuego artificial. El sodio proporciona colores dorados o amarillos. El oxígeno es un componente del clorato y perclorato, oxidantes comunes. La siguiente, por favor. El azufre es un componente de la pólvora y es encontrado como un propulsor o combustible. Los sulfatos se mezclan con los metales para formar las sales que dan color a la pirotecnia. El estroncio o sus sales impregnan un color rojo. El antimonio produce efectos plateados brillantes. El titanio produce chispas plateadas. Y el circonio, al quemarse, produce óxidos que emiten brillantez y son usados en las denominadas cascadas. La siguiente, por favor. Bueno, en el desarrollo del proyecto se llegó a la estimación de las emisiones a la atmósfera por la quema de pirotecnia. Ahora, la conclusión que se llegó es que en las fiestas patronales emiten el 88% de los contaminantes generados por la quema de pirotecnia, encontrándose que los municipios con mayores emisiones contaminantes provenientes del uso de pirotecnia son Ecatepec con el 13.2%, Toluca con el 11.3%, Tlalnepantla el 7.9%, Naucalpan con 7.8% y Nezahualcóyotl con 6.4%. La siguiente, por favor. Bueno, también hicieron una comparación de emisiones según el inventario. Tomaron como fuente el inventario de Semarnat 2018 y el Nacional de Emisiones para 2016, donde podemos encontrar dentro de las diversas fuentes de emisiones para partículas PM10 o para partículas PM2.5, donde se encuentra la pirotecnia. Está ahí señalada con rojo, y tenemos en primer lugar las quemas agrícolas con un 23.8%, y si bajamos en donde se ve ahí con rojito pirotecnia, no se alcanza a lo mejor no a distinguir muy bien, pero su emisión en toneladas es para partículas PM10 177.8 toneladas, lo que representa el 0.5%, y para partículas PM2.5 estamos viendo que es 92.4%, lo que es el 92.4 toneladas, lo que es el 0.4%. La siguiente, por favor. Bueno, si recuerdan, anteriormente les dije que dentro del estudio se tomaron muestras de 5 productores en algunos municipios y se hizo un análisis de datos de emisiones de pirotecnia de estos 5 productores. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, para partículas PM10, la pirotecnia de 2 de los productores registró valores por arriba de 500 microgramos por metro cúbico para partículas PM10, y en general las concentraciones del contaminante para el 75% de los datos medidos de cada productor se encuentran por debajo de los 150 microgramos por metro cúbico. La siguiente, por favor. Para PM2.5, la pirotecnia de 2 de los productores registraron valores por arriba de 400 microgramos por metro cúbico. Para el resto, las concentraciones del contaminante registran concentraciones por debajo de los 100 microgramos por metro cúbico. La siguiente, por favor. Para el dióxido de azufre, se aprecia que en todos los productos los valores de las concentraciones son muy parecidas, levemente más bajas para el productor número 5. Y el productor número 4 fue el único que registró un valor por arriba de 200 partes por billón. La siguiente, por favor. Para el monóxido de carbono se aprecia la variabilidad en las concentraciones de 2 productores.
En general, las concentraciones del contaminante para el 75% de los datos medidos de cada productor se encuentran entre 2 y 3 partes por millón. La siguiente, gracias. Para los óxidos de nitrógeno se aprecia que el productor presenta la mayor variabilidad en las concentraciones y quien lo presenta es el productor número 5, con registros en un par de concentraciones por arriba de 600 partes por millón. En general, las concentraciones del 75% de los datos medidos de cada productor se encuentran por debajo de los 25 partes por millón. Para los compuestos orgánicos volátiles, se aprecia que no hay variabilidad en las concentraciones con respecto a ninguno de los productores. Sin embargo, en los productores 2, 3 y 5 se registraron algunos valores por arriba de 0.10 microgramos por metro cúbico. Asimismo, se realizó un comparativo de concentraciones para partículas, comparación de concentraciones ambientales de partículas durante la quema de pirotecnia en diferentes países y ciudades. Tenemos los países, la festividad y las concentraciones para partículas PM10 y PM2.5. Por ejemplo, en el presente estudio se hizo un promedio aritmético de los valores máximos de los 5 productores evaluados, encontrándose concentraciones de 491.1 para PM10 y 335.7 para partículas PM2.5. También en este mismo estudio se realizó un promedio aritmético de la media en los 5 productores evaluados, encontrándose concentraciones de 81.2 para partículas PM10 y 53.2 para partículas PM2.5. En China, para el festival Zhangzhou, hay concentraciones, o las concentraciones observadas van entre 173 y 125 para PM10 y 365 a 264 para partículas 2.5. En el festival en Delhi, en la India, van concentraciones para partículas PM10 495 a 588 y para partículas PM2.5, 615 a 723. Y en el Festival de Beijing hay concentraciones de 184.3 para partículas PM10 y para partículas PM2.5, 466.2. La siguiente, por favor. Bueno, después de que en el estudio se realizaron estos análisis, se llegó a la cuenta de determinar buenas prácticas y mejores técnicas en la fabricación de pirotecnia. Como les comenté, se realizaron algunas muestras de 5 productores, y lo que se pudo observar en campo es que en algunos talleres de Tultepec se utiliza maquinaria para llenar cartuchos de cohetones con material pirotécnico, lo que permite hacer esta actividad con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, no todos lo hacen. Aquí la propuesta es que se vaya migrando o mecanizando un poco más este tipo de actividad, que es para no tener contacto directo con el material químico. Otra de las buenas prácticas o mejores técnicas que se proponen es que los enchufes eléctricos se encuentren fuera del cuarto de fabricación de pirotecnia, que los productores utilicen ropa de 100% de algodón para evitar generar energía estática, que antes de ingresar al cuarto de fabricación de pirotecnia se deberá tocar una placa de cobre previamente instalada para descargar la electricidad estática y pues así evitar cierto tipo de accidentes. Hace pocos años, la mayoría de los espectáculos se disparaban a mano. Actualmente es a distancia mediante dispositivos electrónicos. Sin embargo, reitero, todavía son mecanismos que algunos productores, algunos talleres realizan. Sin embargo, se busca migrar a mecanizar cierto tipo de actividades dentro del proceso de producción o de la ejecución de los artificios. La siguiente, por favor. Dentro de los resultados, hacen la siguiente propuesta.
que es reducir el uso de sustancias tóxicas que son dañinas al medio ambiente y a la salud de la población, como es el caso del perclorato, el arsénico, el plomo, manganeso, arsénico, cromo, cobalto y níquel. Sustituir los compuestos tóxicos como los cloratos, percloratos y el cloruro de polivinilo por ingredientes como la hexamina, el nitroaminotetrazolato o el aminotetrazol anhidro. Valorar el uso de drones como sustitutos de fuegos pirotécnicos en espectáculos de colores, movimientos y sonidos que habitualmente son realizados con la quema de pirotecnia, contemplando el destino final de las baterías que se emplean para el funcionamiento de esta tecnología. La siguiente, por favor. Asimismo, otra de las propuestas que realizan es regular el tiempo de quema, permitiendo el tiempo suficiente entre quema y quema para la dispersión de los contaminantes, limitando el uso de pirotecnia dependiendo de las condiciones meteorológicas, principalmente de velocidad y dirección del viento. Esta propuesta es en atención a que en algunos municipios las quemas se hacen de manera continua sin dar espacio a los asistentes o a la población en general en que los contaminantes sean dispersados. Entonces, justo la propuesta es regular ese tiempo de quema. Por otro lado, también proponen generar un plan de acción dirigido a la población en el cual se indiquen las medidas de prevención que deberá seguir en caso de presentarse altos niveles de contaminantes por la quema de pirotecnia. Un ejemplo es limitar las actividades al aire libre o evitar la quema de otros materiales que contribuyan a la emisión de contaminantes atmosféricos, sobre todo de partículas. La siguiente. Asimismo, proponen generar regulación para el sector pirotécnico que incluya las sustancias y elementos químicos permitidos en la producción del material pirotécnico, así como los lineamientos para las quemas de pirotecnia, mantener actualizado el inventario de emisiones a la atmósfera por la quema de pirotecnia. Y esto sería como parte de los resultados del estudio de mediciones de emisiones por la quema de pirotecnia en el Estado de México, mejoramiento de la composición y sustitución por tecnología. Es todo, gracias. Muchas gracias, Fátima. Vamos a abrir un espacio, algunas preguntas que tienen aquí los participantes. Mencionar que están acompañándonos representantes de las entidades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, del Comité Científico Asesor de la CAME y de los grupos de trabajo de la CAME. Entonces, si quisiera, le voy a pasar la palabra aquí al doctor Sócrates, después a Sergio y luego a Gustavo Sosa, que emitieron aquí algunos comentarios, pero me gustaría, si es posible, los pudieran externar de manera verbal. Adelante, doctor Sócrates. Muchas gracias, buenos días. Pues muchas gracias por la exposición y por los resultados. Nada más muy rápido, ¿qué instrumentos se utilizaron, qué equipo para la medición y la relación con el muestreo, digamos, de qué tamaño fue el muestreo en cuanto a gramos o unidades como cohetes o cómo se tomó eso nada más? Muchas gracias. Gracias, doctor. Tomaremos dos preguntas y luego para que nos pueda contestar Fátima. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente felicitar al Estado de México, a Carolina y su equipo. Es un estudio bien interesante con resultados que se aprecian, que pueden ser muy útiles. Y la pregunta es básicamente la misma. Mencionaban que monitorearon a 5 productores y dan datos de microgramos metro cúbico de contaminantes, pero mi duda es si consideraron una misma cantidad de pólvora o de cohetes. No me queda muy claro si quemaron controladamente una misma cantidad de cohetes entre todos los fabricantes y entonces monitorearon la generación de contaminantes. Vamos, si pueden explicar un poquito más, desarrollar ese tema. Gracias. Gracias, Sergio. Adelante, Fátima. Julissa, buenos días. Aquí Hola, yo quiero licenciada intervenir. Caro. Justamente creo que sí valdría la pena que dijéramos que estos estudios justamente se hicieron con especialistas, dado que en la Dirección General no contamos con el personal para hacer eso. Nos pidieron a nosotros presentar los resultados importantes de los proyectos. Sin embargo, los proyectos están presentados, el documento como tal se entregó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Hoy no nos acompañan a nosotros ninguno de los
consultores que hizo el proyecto, por lo cual creo que estas preguntas tan específicas se contienen en los estudios y nosotros lo único que estamos haciendo es presentar el estudio de lo que se encontró, tanto las metodologías como el tamaño de la prueba, cómo se hizo, están explicados en los estudios como tal. Gracias, Caro. Sí, en efecto, los estudios los subimos recientemente a la página de internet de la CAME. Ahorita les vamos a proporcionar la liga. Y en efecto, solicitamos al gobierno del Estado de México que pudiera presentar estos proyectos con apoyo del consultor en su caso, pero por las fechas, pues no fue posible que estuviera aquí las empresas que realizaron estos proyectos. De cualquier forma, yo le pediría al gobierno del Estado de México si tomamos nota de las preguntas que están aquí en el chat para poderlas contestar vía correo electrónico con apoyo de los especialistas que mencionó la licenciada Carolina García. Gustavo Sosa, ¿algún comentario? Muchas gracias, Julissa, gracias por la presentación. No, básicamente me gustaría leer el documento para tener un poco más de detalle, sobre todo porque se reportan concentraciones y no emisiones. Entonces, nomás mi duda es cómo se hizo la estimación a partir de la concentración de las emisiones. Pero supongo que una eso será pregunta, la entonces metodología. nadie ha leído los estudios. No, se ha bueno, compartido no. como tal el proyecto y los estudios se terminaron desde el año pasado. Nosotros hicimos llegar a la comisión todo el proyecto hecho, todos los estudios, paso por paso se fueron entregando todo la labor y el trabajo de cómo se fueron desarrollando cada uno de ellos. Recibimos las observaciones de las áreas correspondientes y conforme a eso fue avanzando el proyecto. Los proyectos se entregaron todo el estudio, toda la metodología a la comisión desde el año pasado. Hoy a nosotros, por eso esta respuesta de decir, se hizo a través de un consultor porque nosotros no somos especialistas en llevar a cabo ese tipo de estudios. A nosotros solo nos pidieron presentar cuáles eran los encuentros más relevantes de esos estudios que nosotros mandamos a hacer con un especialista. Y como fue hace tanto tiempo, pues obviamente que ya los especialistas no tuvieron tiempo de estar presentes para poder hacer toda esa explicación. Sin embargo, nosotros estamos compartiendo los resultados relevantes y cómo se fue desarrollando el proyecto dentro de la elaboración del mismo. Pero entonces, con mucho gusto, ya sea a través de nosotros o a través de la comisión, les hacemos llegar esta información. Nosotros les vamos a quien nos digan. Las preguntas, claro, Carolina. Adelante, doctor Páramo. Gracias, Caro. Buenas tardes. Disculpen, me retrasé un poquito, pero muy interesante. Agradecemos mucho a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México el haber otorgado dar estas pláticas. Un poco el objetivo, bueno, todos sabemos que hay dos maneras de ver resultados, ¿no? Primero puede uno leer los informes y luego hacer preguntas, una reunión. Aquí pues tenemos asistentes que tienen mucho tiempo, que pueden disponer de más tiempo que otros. Entonces un poco la idea pues era tener una plática en donde se nos explicara, ¿verdad?, cada proyecto y efectivamente lo más importante pues cuáles son los estudios relevantes. ¿Cuáles son los resultados relevantes? Entonces, en este tema de pirotecnia, pues sabemos que es una problemática que se tiene en prácticamente todas las ciudades mexicanas, pues por las tradiciones, y además, pues es algo que viene desde hace muchos años y pues de alguna manera en algunas ciudades nos llegan a causar problemáticas, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues llegan a ocasionarnos niveles de contingencia. Entonces, un poco aquí lo interesante es ver en este esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente,
pues qué resultó de ese estudio, ¿verdad? Porque esa recomendación que les da su estudio en términos de qué es lo que se podría hacer, pues es de lo más relevante que tenemos de estos estudios. Me parece que, o bueno, no me parece, sino el objetivo de organizar estas conferencias, estas reuniones, es ese, que puedan otras entidades que no fue necesariamente quien realizó los proyectos, los estudios, puedan aprovechar la experiencia, los conocimientos que se generan. Entonces, digo, sí es interesante y va a ser muy interesante que ustedes puedan ver los estudios y que podamos seguir platicando sobre los temas. Y muchas gracias, licenciada Carolina, por haber aceptado el llevar a cabo estas presentaciones. Gracias. No, con muchas gracias, con mucho gusto, doctor. Nos hubiera encantado que nos hubieran podido acompañar los consultores que hicieron el proyecto justamente para poder ahondar en estas dudas. Sin embargo, si una vez compartido el estudio quedan dudas, con mucho gusto, si nos las pueden hacer llegar, nosotros se las hacemos llegar al especialista para que nos elabore un documento en donde se puedan disipar cualquier duda que quede y así poder cerrar la pinza para que la información sea pues lo más completa posible. Y es más, pues si hasta ven que hay algo que pudiéramos todavía ahí especificar un poco más y el consultor nos hiciera el favor, pues con mucho gusto nos encantaría saber sus opiniones. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Páramo. Muchas gracias, licenciada Carolina. Fátima, gracias por la exposición. Vamos a continuar con la presentación del segundo estudio, también a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, que es un estudio sobre las barreras de responsabilidad ambiental de las fuentes fijas de jurisdicción estatal para la implementación de equipos de control de emisiones a la atmósfera. Este estudio tiene como objetivo identificar esas barreras existentes en el ámbito empresarial para mejorar o implementar equipos de control de emisiones a la atmósfera en cumplimiento de las obligaciones ambientales actuales para las fuentes fijas de jurisdicción estatal, y estará a cargo también de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya mencionaron, yo les voy a presentar los resultados del estudio sobre las barreras de responsabilidad ambiental de las fuentes fijas de jurisdicción estatal para la implementación de equipos de control de emisiones a la atmósfera. Gracias, Alicia. Gracias. Justo como lo comentaron, bueno, el objetivo general de este estudio fue identificar las barreras que existen en el ámbito empresarial para mejorar los equipos o implementar mecanismos para el control de las emisiones a la atmósfera. Esto en cumplimiento de las obligaciones ambientales actuales para las fuentes fijas de jurisdicción estatal. La siguiente, por favor. El estudio se realizó en 4 fases. En la primera, bueno, el objetivo de esta era generar un diagnóstico general de la situación en los parques industriales, de la apreciación de las autoridades municipales y los actores relevantes dentro de los parques industriales, así como tener un primer acercamiento con los generadores de emisiones a la atmósfera en el Estado de México. La segunda fase se trató de realizar un levantamiento cuantitativo para identificar las barreras de cumplimiento de la normatividad ambiental, así como las acciones para motivar el incremento en el cumplimiento esperado. Durante la fase 3 se realizó un acercamiento cualitativo que permitió identificar, a partir de los actores de las industrias de jurisdicción estatal, el estado de cumplimiento de la normatividad ambiental y las razones por las que se mantienen o no alineados con la regulación vigente. Y por último, en la fase 4 se generaron recomendaciones de política pública
específicas a la realidad detectada dentro del Estado de México en materia de cumplimiento de normatividad ambiental. La siguiente, por favor. Durante la fase 1, el diagnóstico que se hizo a la situación en los parques industriales nos arrojó, se realizaron 29 reuniones con autoridades municipales y representantes de los parques industriales. También se realizaron reuniones con la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, así como con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, con los responsables de las 11 ventanillas de atención empresarial que se encuentran ubicadas en los municipios de Catepec, Toluca, en Oficina Central, Metepec, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tultitlán, Tlalnepantla, Nicolás Romero y Lerma. Y también, como les mencionaba, pues se realizaban entrevistas con las partes administrativas de los parques industriales. La siguiente, por favor. Dentro de los principales hallazgos que se encontraron durante esta fase, se observó que las principales industrias contaminantes a nivel estatal son las del plástico y hule, la del metal, la de alimentos y bebidas, la automotriz, la de generación de energía eléctrica y pinturas y tintas. También se observó que los 3 principales contaminantes que emiten las fuentes fijas son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. Vimos que los 2 municipios con mayores niveles de emisión durante el año 2016 fueron Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz. Y bueno, en toda esta recopilación de información observamos que logramos identificar 10 parques industriales clave. Esto fue dada su contribución a la generación de emisiones contaminantes, su capacidad económica, esto es, pues, que tienen alta probabilidad de invertir en la implementación de equipos de control, y su representatividad en el sector manufacturero estatal. Estos 10 parques clave son Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, que se encuentra en Naucalpan, el Parque Industrial Lerma, el Fraccionamiento Industrial Cuamatla, que está en Cuautitlán Izcalli, el Fraccionamiento Industrial Jala, en Cuautitlán Izcalli también, la Zona Industrial Guadalupe Victoria, que se encuentra en Ecatepec, el Fraccionamiento Industrial La Loma, en Tlalnepantla, el Fraccionamiento Industrial Tlaxcolpan, en Tlalnepantla, el Fraccionamiento Industrial La Presa, igual en Tlalnepantla, la Zona Industrial de Ocoyoacac y el Parque Industrial Toluca 2000. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente con estos hallazgos se identificaron 6 barreras iniciales al cumplimiento de la normatividad e implementación de equipos de control de emisiones. Estas fueron los procedimientos administrativos o burocráticos para las empresas, la falta de recursos de las dependencias municipales y estatales, se refieren a que no hay incentivos fiscales o subsidios, por ejemplo, las limitantes en el sistema de monitoreo y evaluación, la falta de homologación de funciones, normas y procesos tanto a nivel local como estatal, la falta de conocimiento por parte de las unidades económicas ya establecidas de las nuevas normatividades ambientales y, por último, la pandemia. Durante el levantamiento de información cuantitativa y cualitativa, esto ya corresponde a la fase 2 y 3 del estudio. El objetivo fue identificar y medir los niveles de disposición del sector industrial a cumplir con la normatividad en materia ambiental, conocer la existencia de equipos de control de emisiones a la atmósfera y los retos y oportunidades a los que se está presentando la iniciativa privada en el Estado de México en el ámbito ambiental. Para realizar esto se hicieron al menos 10 entrevistas a profundidad con representantes de las principales actividades económicas presentes en el Estado de México, así como 400 encuestas con empresas o unidades económicas cuya actividad principal sea alguna de las 5 con mayor presencia en el Estado de México. La siguiente, por favor. Estas encuestas, bueno, nos dieron como resultados que el acercamiento y apropiación, ¿no?, del tema medioambiental está condicionado al tamaño de la empresa.
antes que al giro de la misma. Esto se debe muchas veces a la antigüedad y trayectoria de la empresa, así como al acercamiento a prácticas internacionales que han seguido desde el inicio de las mismas empresas. Otro hallazgo que se encontró fue que la mayoría de las empresas han establecido el cuidado del agua y la recolección de residuos como sus principales agendas ambientales. En realidad son pocas las empresas que tienen establecidas prácticas que solucionen otro tipo de impactos ambientales. Podemos observar que las empresas grandes son las que han realizado acciones dentro de sus procesos de producción, a diferencia de las pequeñas y medianas que se enfocan más como en el fin de los ciclos, no tanto en el proceso. Otro de los hallazgos fue que las empresas que producen alimentos y plástico, por ejemplo, son las que más se han preocupado por establecer acciones para reducir sus emisiones. Sin embargo, se han quedado en acciones básicas como la implementación de mangas o filtros dentro de sus cadenas productivas. Tenemos también que, bueno, tanto en las empresas grandes como medianas y algunas pequeñas coincidieron que además de la preocupación por atender la normatividad ya establecida, perdón, una de sus principales motivaciones para implementar prácticas amigables con el ambiente es la exigencia de sus clientes, ya que ellos, bueno, encuentran un valor agregado en que los productos se realicen bajo prácticas responsables, tanto con la sociedad como con el medio ambiente. También se identificó que pocas son las empresas que han implementado prácticas amigables con el medio ambiente, ya que la inversión suele irse a la compra o instalación de equipos que permitan la reducción de impactos. Casi ninguna ha invertido en recursos humanos que acompañen el seguimiento y monitoreo de estas prácticas. También pudimos observar que debido a que casi ninguna empresa ha invertido en estos recursos humanos para el seguimiento y monitoreo de las buenas prácticas, la mayoría de las empresas contrata técnicos especialistas externos para el seguimiento de la normatividad. Y bueno, con esto, si bien se ha logrado que estén dentro de regla, también pues provoca que se tengan niveles bajos de conocimiento sobre el tema, lo que impacta en baja apropiación y preocupación por los impactos que están realizando en sus procesos. La siguiente, por favor. Gracias. También se encontró que son pocas las empresas, principalmente las grandes y las de giro de alimentos, que han hecho la transición a la instalación de gas natural. El resto lo sigue viendo como un problema debido a los costos y el requerimiento que implica toda la instalación de las tuberías. Pudimos ver que fueron pocas las empresas que hablaron sobre los costos de las penalizaciones, ya que la mayoría dice cumplir adecuadamente con la solicitud del gobierno. Sin embargo, observamos que muchas veces esta también sucede por la ausencia de supervisiones presenciales del Estado, o porque las empresas no presentan sus reportes en seguimiento y al ser pequeñas o medianas industrias no son blanco de revisión. Al igual que con otras prácticas medioambientales, las personas entrevistadas no lograron decir con precisión el número de emisiones que producen, y esto se debe a que la mayoría deja esa información en manos del laboratorio encargado o solo confirma que operen dentro de los lineamientos estipulados. Otro de los hallazgos fue que las empresas que pertenecen a la industria de plástico y alimentos, principalmente las empresas grandes, son las que hablaron más de haber instalado filtros de aire o mangas durante sus procesos de producción, a diferencia de las empresas pequeñas, quienes tienen conciencia de que existen prácticas que podrían implementar para minorar estos impactos, pero les resultaron lejanas debido a las restricciones económicas de la empresa. Se logró también identificar que el impacto a la calidad del aire resulta nuevo o alejado de sus prioridades y por lo mismo evitan implementar políticas de este tipo. Incluso en algunas empresas estas preocupaciones se quedan muy focalizadas en los departamentos de ecología o medio ambiente, pero no llegan a subir a las direcciones. En cuanto a inversión, uno de los hallazgos fue que solo las empresas grandes han logrado implementar equipos de alta tecnología para el control de emisiones. El resto argumenta que si bien han instalado equipos básicos,
se mantienen muy alejados de poder instalar equipos de alta tecnología que además de aminorar la producción de emisiones, optimizarían procesos. La razón principal, aparte de la inversión, pues son las restricciones de espacio o personal a cargo que pueda dar seguimiento y mantenimiento a estos equipos. La siguiente, por favor. Observamos que uno de los motivadores principales de las empresas para poder invertir en este tipo de tecnologías es el acompañamiento y asesoramiento directo del gobierno, así como el ajuste a la normatividad, ya que consideran que el rol actual del gobierno únicamente es para penalizar o multar, pero nunca se explica la importancia del problema y la forma adecuada de dar seguimiento o mejorar los equipos para reducir sus emisiones. Otro hallazgo cualitativo fue que la mayoría de las empresas no está vinculado a ningún programa de responsabilidad empresarial, principalmente por la inexistencia de los mismos en el Estado, y también porque les resulta difícil entender cómo encajaría con las necesidades y preocupaciones de sus empresas. Y por último, bueno, podemos ver que un incentivo para participar, además de la inversión económica para la compra de equipos, sería que el gobierno se modernizara para agilizar la solicitud y recepción y revisión de los documentos, en este caso de nuestra licencia de funcionamiento de emisiones a la atmósfera, así como tener un acompañamiento más cercano en cuanto a asesorías y solución de dudas durante la etapa de su trámite y en la implementación de prácticas vinculadas al cuidado del medio ambiente y del aire. La siguiente, por favor. En cuanto a los hallazgos cuantitativos, como se muestra en las gráficas, viene la distribución de empresas por sector, en donde, bueno, alimentos y bebidas es la mayor. Y también tenemos la otra gráfica que son por antigüedad. Estas dos combinadas, bueno, nos habla de que la población empresarial es madura y que tiene experiencia en el manejo de sus procesos y los ha tenido que reportar a las autoridades, ya que, bueno, 2 de cada 10 tienen arriba de 5 años de operación y más del 40% de los entrevistados tienen más de 10 años de operación. La siguiente, por favor. Creo que nos brincamos. Perdón, no, la siguiente. Ok, un segundito porque... Ok. Perdón, otro de los hallazgos fue que en el Estado de México, bueno, únicamente el 7% de las empresas dicen conocer las normas vigentes, el 8% señala conocer la mayoría de las normas y abiertamente el 49% señala que no conocen la normatividad que les aplica. Y bueno, es por esto que el desconocimiento de la norma es uno de los factores que inhibe su aplicación. La siguiente, por favor. Aun cuando es generalizado el bajo conocimiento de las normas, la industria de alimentos y bebidas son quienes tienen un mayor conocimiento sobre las normas aplicables y por el contrario, la industria de la madera es la que menos tiene conocimiento sobre el tema. En las gráficas podemos observar que solo el 25% de las empresas reportan contar con algún tipo de registro del impacto ambiental dentro de sus procesos productivos y el 35% de los casos señalan que existen prácticas para contrarrestar dichos impactos, pero bueno, como podemos ver, la mayoría de los entrevistados no cuentan con el registro de sus impactos y tampoco con prácticas para contrarrestar estos efectos ambientales. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver que las industrias del plástico y el hule y la industria de alimentos y bebidas
Es en donde se concentra la mayor parte de los registros con los que reportan contar las empresas, y la industria de metal es donde menos información reportan. Se les preguntó igual si tienen, cuentan con algún registro de sus impactos ambientales, y de igual manera, pues si tienen, ¿no?, prácticas para contrarrestar estos impactos. Y bueno, como les mencionaba, pues este fue el resultado. La siguiente, por favor. Específicamente en la práctica de comprar equipos medidores para, pues, medir, ¿no?, sus niveles de contaminación a la atmósfera, solo el 6% de las empresas reportan haber hecho una compra de este tipo de equipos, mientras que las medidas más reportadas refieren principalmente a cambiar sus procesos productivos, lo que es el 31%, invertir en medidas adicionales en el cuidado ambiental, el 32%, así como el 34% disminuir o eliminar procesos productivos de alto impacto ambiental. La siguiente, por favor. En cuanto a las principales razones para no contar con un registro, o en este caso con la licencia de funcionamiento de emisiones, el 42% respondió que es innecesario, el 10% nos habló de una restricción económica, el 9% ni siquiera conocen o no tienen suficiente información del tema, el 8% no le han pedido tenerla, y el 4% mencionó que es complicado obtenerla. La siguiente, por favor. Se les preguntó si el proceso para obtener la licencia de funcionamiento es sencillo o complicado. Y bueno, los resultados muestran posturas encontradas, ya que el 32% menciona que es un proceso sencillo, el 35% que es complicado, y el 33% pues dijo no saber, ¿no? Un dato que consideramos importante mencionar es que las empresas con mayor número de empleados son las que consideran en mayor medida que es un proceso complicado. Gracias. En cuanto a los incentivos, se advierte que el principal incentivo para reducir las emisiones contaminantes son las capacitaciones, como mostramos en la gráfica, con un 33%, seguido de nuevos equipos o aparatos con un 18%, y apoyo del gobierno un 16%. Respecto a cómo facilitar el proceso de reporte a las autoridades competentes, 42% siguen la línea de que necesitan tener más información o más capacitaciones. El 42% es tener más capacitaciones, contar con un apoyo económico el 15%, y así como aparatos y descuentos el 10% y el 8% respectivamente. La siguiente, por favor. Referente a los equipos de control, solo el 12% de las empresas declaran contar con equipos de control de emisiones. Las principales razones entre quienes no cuentan con estos equipos son el 4% para evitar la inversión, el 65% porque no lo consideran necesario o relevante, y el 20% porque la normatividad no lo solicita, ya no es de carácter obligatorio. De igual forma, el estudio arrojó que las empresas que pertenecen a los sectores de alimentos y bebidas y las empresas del sector metal son las que en mayor medida dicen sí contar con estos equipos. Y bueno, una variable clave para explicar el uso de los equipos de control de emisiones es el tamaño de la empresa. Las microempresas, solo el 9% cuentan con equipos de control. Las empresas que tienen de 6 a 10 empleados, el porcentaje aumenta a 18%, y entre las empresas que tienen más de 10 empleados, el dato ya se eleva a 29%. La siguiente, por favor. Los hallazgos cuantitativos nos muestran que únicamente el 3% de las empresas pertenecen a un programa de responsabilidad ambiental, el 88% dijo no pertenecer, el 9% optó por no responder. Sin embargo, al preguntar sobre el interés de pertenecer a alguno de estos programas de responsabilidad ambiental,
el 41% dicen interesarse mucho, el 32% algo, mientras que el 10% y el 7% respectivamente les interesa poco o nada. Al hacer el análisis por industria, se encontró que las empresas pertenecientes a los sectores de alimentos y bebidas, al sector textil, son las que estarán más motivadas para pertenecer a algún programa de responsabilidad ambiental. En cuanto a los incentivos, bueno, los principales incentivos evaluados fueron recibir capacitaciones. Resalta que, bueno, en este contestaron el 50% de las empresas. Declaran que recibir capacitaciones sería el mejor incentivo para participar en uno de estos programas de responsabilidad ambiental. Para el 30%, recibir certificaciones como empresas responsables al medio ambiente sería un buen incentivo. Y solo el 7% mencionó la disminución de inspecciones como principal incentivo. La siguiente, por favor. Las recomendaciones que se nos dieron en cuanto a política pública, que ya sería la fase 4, se encuentra promover la obtención y renovación de las licencias de funcionamiento entre industrias, comercios y prestadores de servicios, promover la instalación de tecnología o procesos con bajas emisiones, así como la instalación de medidores de contaminantes en la industria, comercio o prestadores de servicios, promover el uso de combustibles con bajos contenidos de azufre, promover la capacitación e internalización de temas ambientales en los procesos de las industrias, comercios o servicios, promover la inclusión de las empresas en el programa de auditorías ambientales del Estado de México y el programa de liderazgo ambiental para la competitividad. Otra recomendación fue participar en la revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas en periodos menores a 5 años, y del mismo modo actualizar las normas técnicas estatales. También recomiendan aumentar la vigilancia y obligatoriedad de la normatividad relacionada con la contaminación atmosférica, promover la visibilidad de las empresas que cumplan con la normatividad ambiental, promover educación ambiental en la población en general y generar programas de responsabilidad social que promuevan las interacciones entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la academia. Como propuesta de buenas prácticas para la incorporación de actividades para el control de emisiones, de igual forma nos proponen capacitar periódicamente al personal respecto a los diferentes tipos de emisiones contaminantes, sus efectos en la empresa y en la salud de la población en general, implementar un registro de emisiones contaminantes generadas por las actividades de la empresa, de tal forma que se permitan identificar las oportunidades para los procesos de mitigación y eventualmente reportar los niveles de emisión a las autoridades. También proponen diseñar un programa integral de ahorro de energía y aprovechamiento de las fuentes de iluminación eficientes, evaluar periódicamente la existencia de fuentes contaminantes, así como fugas y desperdicio de materiales y recursos durante los procesos de transformación y distribución de la empresa, construir un comité de eficiencia y ahorro de energía y materiales que involucre representantes de las diferentes áreas de la empresa y, bueno, avanzar hacia la adquisición gradual de equipo industrial que funcione con gas natural y electricidad, esto para sustituir los que consumen gasolina o diésel. La siguiente, por favor. También nos proponen realizar el mantenimiento periódico de tanto de vehículos y maquinaria, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, mantener todos los equipos, maquinaria y vehículos en funcionamiento en tiempo imprescindible determinado por sus funciones, mantener las vialidades y zonas de obra y jardines en condiciones limpias y adecuadas y con riegos periódicos para evitar la emisión de polvo y suciedad en las zonas de trabajo, planificar el movimiento de maquinaria y funcionamiento de los equipos para reducir la emisión de contaminantes, mantener las vías de obra en condiciones y con riegos periódicos para evitar la emisión de polvos y suciedad a la zona, almacenar correctamente los materiales que puedan generar emisiones contaminantes, proteger las cargas con lonas y sujeciones para evitar la emisión de polvo y partículas, evitar la quema de cualquier tipo de residuos, e instalar equipos y maquinaria más ruidosos en áreas alejadas a las zonas en las que se realicen las principales actividades laborales
y de descanso de los empleados para evitar altos niveles de contaminación acústica. La siguiente, por favor. Como conclusiones, bueno, podemos ver que las causas del problema central son el desconocimiento de la normatividad y acciones para reducir emisiones, así como la falta de recursos para promover la instalación de equipos de control y estrategias de disminución de estas emisiones. El problema central deriva en el incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y las altas emisiones a la atmósfera. Para contrarrestar esto, es necesario incrementar la capacitación y conocimiento dentro de las empresas para mejorar el desempeño, y de igual manera sería incrementar la cercanía y el acompañamiento del gobierno junto con los incentivos. De llevar a cabo estas acciones, pues podríamos esperar que en un momento, un aumento en el otorgamiento de licencias de funcionamiento, así como una mejoría en las prácticas de responsabilidad ambiental. La siguiente, por favor. El principal cambio que se busca es promover, minimizar las barreras de cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y el control y disminución de emisiones a la atmósfera. Para ello, se observan estos elementos que permitirían estos cambios, ya sea a mediano o a largo plazo, como es la generación y difusión de conocimiento. El tema es educar, capacitar, promover la información sobre las emisiones y las acciones que pueden y deben tomarse en las empresas, incluyendo acciones preventivas y correctivas. Esta generación de conocimiento incluye desde las emisiones que producen, las energías alternativas que tienen menor impacto ambiental, capacitaciones sobre la normatividad vigente y las obligaciones que tienen. Y bueno, también podría ser información al acceso y a los apoyos, ¿no?, para implementar equipos de control de emisiones en caso de existir. Y este conocimiento no debe enfocarse únicamente en las áreas directivas de las empresas, también debería de, bajar, ¿no?, a las áreas operativas, ya que ellos son los mejores aliados potenciales del cambio. Y como segundo punto tenemos el acompañamiento y seguimiento gubernamental. Esto es que pues la presencia constante del gobierno, no solamente como un elemento correctivo o punitivo, sino como una fuente de información, de capacitación y de guía, ¿no?, que sea un acompañamiento constante. La siguiente, por favor. Como conclusiones finales, resulta fundamental que la estrategia de cambio se enfoque en presentar un gobierno moderno, cercano y amigable, que el gobierno se modernice para agilizar los trámites y las empresas obtengan sus licencias de funcionamiento, sus registros de manera rápida, y de igual forma que tengan un acompañamiento cercano con asesorías y capacitaciones, solución de dudas para que puedan obtener sus trámites más rápidos, sus permisos. También es necesario diseñar una sólida estrategia de comunicación para dar a conocer la normatividad ambiental con la que las empresas deben cumplir en función del ramo al que pertenecen, así como fortalecer el conocimiento de los impactos de la calidad del aire. Se sugiere la implementación de incentivos claros, concretos y accesibles, como pueden ser el desarrollo e implementación de esquemas en donde se enfaticen los beneficios económicos relacionados con las inversiones para el control de emisiones, una alianza con clientes estratégicos para fomentar la transición a prácticas más limpias que ayuden a la reducción de emisiones, otorgar licencias de funcionamiento con una mayor vigencia a aquellas empresas que estén implementando tecnologías que aminoren sus impactos ambientales a la atmósfera, que tengan un acceso a financiamiento para la compra de tecnología más limpia y equipos de control, esquemas escalonados para la implementación de estas tecnologías limpias y la implementación de políticas a nivel parque industrial, lo que impactaría en temas de tipo infraestructura, como puede ser la instalación de redes de gas natural. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Alicia Avitia García, jefa de Departamento de Control de Fuentes Fijas, por su excelente exposición. La verdad es que los resultados son muy valiosos. Hay un comentario de parte del doctor Páramo. Adelante, doctor Páramo. Sí, muchas gracias. No, excelente el estudio, me parece, es una radiografía muy cruda. Me parece que hay muchísimas oportunidades de mejora de los resultados que obtuvieron. Y mi pregunta sería muy general. Bueno, ya con estos resultados, ya, ¿qué va a hacer la Secretaría? ¿Van a llevar a cabo acciones, me imagino, para llevar a la práctica estas mejoras? ¿Alguna idea que nos pudieran comentar? Ay, doctor, qué buena pregunta. De hecho, justamente pensaba que no lo había comentado respecto al proyecto de pirotecnia. Si quieren, les comento sobre estos dos y una vez que presentemos el tercero, les comento sobre eso. Con los resultados del estudio de pirotecnia, lo que nosotros hicimos fue, en el Estado de México hay un Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. No tienen atribuciones más que para trabajar con los productores de pirotecnia en términos de seguridad, protocolos de seguridad, por lo cual ellos no podían hacer este estudio que nosotros hicimos para las emisiones, pero todo el tiempo trabajamos muy de la mano con ellos para poder realizar este estudio. Ellos fueron quienes nos pusieron en contacto con los productores, quienes nos abrieron las puertas para poder obtener la información necesaria para poder llevar a cabo el estudio. Una vez que terminamos el estudio, tuvimos los resultados de cuál podía ser una variante a la composición de los fuegos pirotécnicos producidos en el Estado de México para reducir las emisiones. Ellos, de hecho, nos explicaban que esta composición sería un poquito más cara por los elementos que se tienen que usar. Sin embargo, el puente para poder trabajar con los productores es el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Entonces, nos reunimos con ellos, les presentamos los resultados del proyecto y ellos a veces nos invitan, a veces no, pero ellos son los que han estado transmitiendo la información del estudio para trabajar con los productores e ir cambiando esta composición. A ellos les preocupaba, me refiero a los productores de pirotecnia del Estado de México, les preocupaba un poco que también se tomó en consideración esta transición que pudiéramos tener hacia componentes tecnológicos, no necesariamente para sustituir en el corto plazo la producción de pirotecnia, porque como se explica al principio, sabemos que en especial en 2 municipios específicos del Estado de México, muchas familias viven de la producción de pirotecnia. Sin embargo, sí pensar en un largo plazo, ir transitando hacia esas tecnologías que sustituyan la quema de pirotecnia, que vemos que ya en varias partes del mundo se está llevando a cabo esta configuración de drones que hacen figuras en el cielo, ¿no? Entonces, hacia allá también nosotros dirigimos un poco este proceso. Entonces, hemos estado trabajando muy de la mano con la información del proyecto, con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, para implementar estos cambios. Sabemos que no es sencillo, porque son prácticas que ya traen de hace mucho tiempo los productores y son un poco reacios, sobre todo, bueno, a cambiar sus composiciones, y 2, que de lo que se derivó en el proyecto vimos que la composición que se propone es un poco más cara. Pero bueno, hemos estado trabajando con el Instituto Mexiquense para poder difundir esta información y poco a poco ir, pues aunque sea, poniendo en la mente de los productores que hay alternativas amigablemente, más amigables con el medio ambiente, para que ellos las tengan en consideración y ver de qué manera pudiéramos implementarlo. Eso en cuanto al tema de la pirotecnia. En cuanto al de barreras, nos estamos apoyando mucho con la Secretaría de Desarrollo Económico. Ellos son los que tienen el vínculo con los sectores empresariales más importantes del Estado de México. Entonces, igualmente estos resultados del estudio los compartimos con la Secretaría de Desarrollo Económico y hemos estado muy activos en los foros de desarrollo económico que ellos tienen para compartir esta información con las empresas. Como vimos, uno de los principales resultados es el desconocimiento. En muchos de los foros que vamos, las empresas no saben que hay
una licencia de funcionamiento y que deben de presentar sus cédulas de información de manera anual, no lo conocen. Y no conocen que hay sanciones por no realizar estos trámites, que además son trámites que no son muy costosos. Entonces, en lo que hemos estado trabajando a partir del año pasado, que fue cuando obtuvimos los resultados de estos estudios, es en la difusión y en la participación activa en los foros económicos que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado. Me parece excelente, Caro. Eso es lo que queremos, que esta experiencia que ustedes van a llevar a cabo sea compartida. En el caso de las empresas, me parece que también sería bueno compartir el estudio con la Propaem, porque hay la cuestión del cumplimiento de la normatividad. Sí es necesaria la capacitación y sí es necesario trabajar con ellos, pero también debe haber un contrapeso para que haya un incentivo, ¿verdad? Un incentivo a conocer y a actuar, pero excelente, me parecen muy buenos estos dos estudios y espero que nuestros colegas de las otras entidades también pues aprovechen lo que se ha encontrado, lo que se ha estudiado. Gracias. Claro, nosotros escogimos estos temas porque son importantes para el Estado, especialmente el de la pirotecnia. Es un tema de mucha relevancia en el Estado de México y es por eso que nosotros decidimos estudiar si habría alguna alternativa, ¿no? Dado que, como lo dijimos hace rato, varias familias dependen de esta actividad, pues no es una actividad que en el Estado de México se pueda considerar eliminar por completo, pero sí ver de qué manera podemos encontrar alternativas en la producción de los fuegos artificiales para que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, bueno, esas fueron como las inquietudes por las cuales nosotros decidimos llevar a cabo estos estudios, además que se encuentran contenidos en el programa de gestión para mejorar la calidad del aire del Estado de México que elaboramos justamente en el inicio de esta administración. Entonces, también es en cumplimiento al ProAire. Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Caro. Yo sumaría también el tema de poder combinar la tecnología y la pirotecnia, sobre todo en estas fechas que mencionaba Fátima de diciembre 24 y 31, cuando pues usan mucho esta pirotecnia. Pues muchas gracias. Vamos a continuar. El tercer y último proyecto, a cargo también de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, es justo el diagnóstico de factibilidad para determinar las zonas idóneas para ampliar la red de gas natural en el Estado de México. Este proyecto tiene como objetivo, o tuvo como objetivo, elaborar un diagnóstico para determinar las zonas en las que la ampliación, las zonas en las que debería ampliar la distribución de gas natural para tener un mayor impacto en la reducción de generación de emisiones en el Estado de México, y los resultados de este proyecto están a cargo del licenciado Carlos Alberto Vega, director de control de emisiones a la atmósfera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una maestría en Administración Pública. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Julisa. Gracias a todos por su asistencia. Y efectivamente, Julisa, este estudio se elaboró a efecto de cumplir con el objetivo principal, que era elaborar precisamente un diagnóstico para determinar las zonas en donde podría ser factible ampliar la red de gas natural en el Estado de México, toda vez que el gas natural pues es una de las principales y más relevantes fuentes de energía y que permitiría en algún momento la sustitución del uso de leña, carbón y otros combustibles fósiles que durante su combustión pueden generar o generan mayores volúmenes de emisiones contaminantes a la atmósfera. La siguiente, por favor. El objetivo como tal, pues ya lo había señalado y lo reiteramos, es elaborar este diagnóstico. Siguiente, por favor. Con los alcances de poder proponer una reconversión tecnológica de los equipos de combustión del sector industrial, comercial y de servicios para el uso de gas
para con ello buscar la reducción de emisiones contaminantes en las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca. Siguiente, por favor. Las consideraciones que se tomaron en el estudio o el desarrollo del estudio implicó la georreferenciación de las emisiones del inventario 2019 de los sectores industrial, residencial, comercios y servicios a nivel de áreas geográficas. Asimismo, en el desarrollo del proyecto se capturaron geográficamente las redes de distribución de gas natural existentes en el Estado de México, con base en la información de los permisos y autorizaciones emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Siguiente, por favor. Asimismo, se capturaron geográficamente la ubicación de las zonas o parques industriales con base en las direcciones establecidas en el listado del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, FIDEPAR. Siguiente, por favor. Y con ello, con la información analizada, se consideró que la reconversión a gas debería iniciar con el sector industrial por ser al que podríamos incorporar a un corto plazo y por ser el ancla para detonar la conversión de gas natural a mayor escala en el Estado de México, seguido de los sectores de comercio y servicios, cuyo desarrollo podría ser a un mediano plazo, y el sector residencial a un largo plazo. También en estas consideraciones, al analizar la información, se consideró que la red de gas natural debía ampliarse para las zonas con mayor flujo en cuanto a transporte público, circulación del transporte público. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados del estudio, en esencia son estos 5, que fue la actualización de la red de gas natural en el Estado de México, la actualización del inventario de emisiones contaminantes, la georreferenciación de las fuentes de emisiones contaminantes por cada sector. Asimismo, se propuso cómo y dónde ampliar la red de gas natural en el Estado de México y se hizo una proyección en caso de tener aplicación el estudio. Siguiente, por favor. En cuanto a la actualización de la red de gas natural, como ya lo habíamos referido, a partir de las autorizaciones y permisos otorgados por la CRE en las zonas geográficas pertenecientes a los municipios del Estado de México, este mapa plasma precisamente la red de distribuidores de gas natural en la entidad, que como podemos observar, está ubicado principalmente esta red en las 2 principales zonas metropolitanas del Estado de México, que es la del Valle de México y la del Valle de Toluca, que en general esta red brinda servicio a 28 municipios de los 125 que tiene el Estado de México. Siguiente, por favor. Con ello, esta red de gas natural cubre un 22.4% del total de municipios en el Estado de México, siendo los municipios, aquí pueden ver en pantalla, los municipios que abarcan esta red de distribución de gas natural, que son Jocotitlán, Tecámac, Acolman, siguiente, por favor, Huehuetoca, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza, Tlanepantla, Tultitlán, Huixquilucan, Atlacomulco, Texcoco, Chicoloapan, La Paz, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Cocotitlán, Itlalmanalco, San Mateo Atenco, Melchor Ocampo y Zumpango, siguiente por favor, Ocoyoacac, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y Toluca e Ixtlahuaca. Esto es en cuanto a dónde está ubicada precisamente esta red de distribución de gas natural en la entidad. El segundo punto que abordó como resultados el estudio fue la actualización del inventario de emisiones, partiendo del último que se tenía en la entidad, que fue a partir del cual se desarrolló el programa de gestión para mejorar la calidad del aire en el Estado de México con año base 2016. El que se actualizó ahora fue con año base 2019. Y en pantalla pueden ver un comparativo, o pueden ver la información respecto del porcentaje de contribución que tiene el uso actual de gas natural y el uso del resto de los combustibles para cada uno de los sectores. Pudiendo percibir que el resto de combustibles, el sector industrial es el que mayor
contribución tienen. Esta misma información, pero traída a emisiones, a toneladas pues, de emisión. Siguiente, por favor. En cuanto a emisiones de contaminantes generadas por el uso de gas natural y otros combustibles para estos sectores que hemos referido, y en cuanto a emisiones totales de toneladas por año, también podemos observar que el sector industrial, el residencial en este caso, es el que mayor contribuye, que lo que podemos observar es que de estos dos cuadros que les he mostrado, destaca que el sector residencial es el que aporta el mayor porcentaje de partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros de monóxido de carbono, de metano y carbono negro, las cuales principalmente se atribuyen a la quema de leña. En el sector industrial, el aporte de emisiones de dióxido de azufre son relevantes debido a la calidad de los combustibles utilizados, así como los óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono. Las emisiones, como podemos observar también, las emisiones por el sector de comercios y servicios no son significativas. Aunado a ello, también el estudio nos arrojó que del inventario de emisiones contaminantes para el sector residencial, comercial e industrial para el año 2019 en todo el Estado de México, lo que hicimos, siguiente por favor, fue a nivel geoespacial referenciar las emisiones. Bueno, regreso un poco en cuanto a los porcentajes de contaminantes generados. Lo otro fue por el uso de los diferentes combustibles. En este se refleja la contribución que tienen los municipios englobados en la zona metropolitana del Valle de México y de la zona metropolitana del Valle de Toluca, que este es en cuanto a porcentaje lo que contribuyen. La del Valle de México con un 20.3%, por ejemplo, de PM10, y la zona metropolitana del Valle de Toluca con el 8.6% del 100%. El resto del porcentaje lo constituyen el resto de los municipios no considerados en estas dos zonas metropolitanas. Siguiente, por favor. En cuanto a este porcentaje que refería en la lámina anterior, en las emisiones de contaminantes anuales por toneladas se reflejan también en esta. Para la zona metropolitana del Valle de México, contribuye con 2.565.90 toneladas anuales. La zona metropolitana del Valle de Toluca, con 1.088.3 toneladas anuales. Siguiente, por favor. En cuanto a la georreferenciación de las fuentes de emisiones contaminantes, hicimos referencia o plasmamos las correspondientes a PM10 y PM2.5 para cada uno de los sectores. En este caso, están viendo en pantalla, del sector residencial, en donde están primordialmente presentes. En cuanto a la cantidad de emisiones, que como podemos ver están dispersas en el resto de los municipios del Estado de México. Siguiente, por favor. Bajo esta misma premisa también, pero para el sector comercio y servicios, también es la georreferenciación de las emisiones de PM10 y PM2.5, que es una forma de clarificar parte de los resultados que se obtuvieron en este estudio, de cómo está distribuido las emisiones por cada uno de los sectores. Siguiente, por favor. En cuanto al sector industrial, podemos observar también en estas dos imágenes que tanto PM10 como PM2.5 están principalmente ubicadas en las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca, la principal cantidad de emisiones globales en todo el Estado de México. Siguiente, por favor. De las emisiones totales en el Estado de México, el sector donde se produce, como lo refería ya anteriormente, la mayor cantidad de PM10, PM2.5 y el resto de contaminantes es en el sector industrial, y ello debido a la quema de leña. Siguiente, por favor. Las emisiones generadas en todo el Estado de México por el sector comercio y servicios, como ya lo refería, no son significativas. Sin embargo, al realizar el análisis de los principales municipios de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca, estas pueden llegar a tomar relevancia. Siguiente, por favor. Las emisiones provenientes del sector industrial son de gran importancia en los municipios de la zona metropolitana del Valle de México y de la zona metropolitana del Valle de Toluca, destacando las emisiones de todos los contaminantes, principalmente las de dióxido de azufre. Siguiente, por favor.
Los municipios de la zona metropolitana del Valle de México y de la zona metropolitana del Valle de Toluca son las zonas en las que se concentran geográficamente la mayor producción de estos contaminantes, como pudimos ver en las imágenes georreferenciadas. Siguiente. También hay que mencionar que los resultados del estudio nos arrojaron que se generan grandes cantidades relevantes de contaminantes en municipios que, si bien es cierto, no están considerados en las zonas metropolitanas del Valle de México y la del Valle de Toluca. Sus emisiones principalmente se atribuyen al uso de leña como combustible. La mayoría de estos municipios son rurales y el acceso al gas natural por cuestiones económicas y de infraestructura de la red no es factible. Siguiente. En cuanto a la propuesta de ampliación de la red de gas natural, lo que podemos, este mapa ejemplifica en color naranja la red de distribución de gas natural, y lo que se hizo en el estudio fue traslapar o plasmar la existencia de parques industriales como uno de los principales sectores ancla para el desarrollo de la ampliación de la red de gas natural. En la entidad podemos ver que se ubican principalmente en la zona metropolitana del Valle de México y del Valle de Toluca. Siguiente, por favor. Y que estos, la mayoría, ¿y por qué se consideró al sector, a los parques industriales como fuente ancla del sector industrial para comenzar con la ampliación de la red de gas natural? Porque se ubican precisamente estos parques dentro de los límites donde están las redes de distribución de gas natural existentes, que, como lo decía, predominan principalmente en la zona metropolitana del Valle de México y del Valle de Toluca, destacándose que las zonas que requerirían el servicio de gas natural a donde se pudiera ampliar, que esto es lo que nos arrojó el estudio, la posibilidad de ampliar la red de gas natural sería los municipios de Atizapán, de Zaragoza, Tlanepantla de Vaz, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Naucalpan de Juárez, Ocoyoacac, Toluca, Chalco, Tecámac, Coacalco de Berriozábal, Jilotepec, Tianguistenco, Capulhuac y Ecatepec de Morelos, toda vez que se ubicaron 48 parques industriales a los cuales pudiera ampliarse la red de gas natural, toda vez que son los principales usuarios de este combustible. Siguiente, por favor. También el estudio nos arrojó como resultado una proyección en caso de aplicación de este. Por ejemplo, las emisiones evitadas por el cambio teórico de diésel por gas natural en autobuses de transporte público se presentan principalmente en óxidos de nitrógeno, con alrededor de 25,000 toneladas evitadas al año en las dos principales zonas metropolitanas del Estado de México, que son la del Valle de México y del Valle de Toluca. Las partículas se verían reducidas en alrededor 1,500 toneladas anuales. Las reducciones de monóxido de carbono y de dióxido de azufre no son tan importantes debido a la composición de diésel con ultrabajo azufre. Siguiente, por favor. También, como parte de la proyección para los sectores comercio, servicios y residencial, el combustible preferido ha sido el gas LP. Sin embargo, por opción de costo, el gas natural podrían optar por la sustitución de este combustible debido a la volatización del precio del gas LP, que cada semana se ajusta el precio. En estos sectores, la conversión de gas LP a gas natural técnicamente es un proceso sencillo. Solo requieren de un cambio de espreas y añadir algunos aditamentos a la tubería de gas natural. Siguiente, por favor. El cambio es en cada uno de los aparatos que se tengan en los comercios, servicios y hogares, que referíamos, y es un trabajo muy sencillo realizado por un especialista, y es un trabajo, por ejemplo, en una estufa o en un calentador tiene un costo muy bajo de 500 pesos por cada equipo. El costo de prueba de hermeticidad tiene un costo aproximado de 400 pesos. Siguiente, por favor. Y en realidad, en cuanto al estudio, eso sería de todo. En cuanto a los resultados del estudio, es viable, es factible la ampliación de la red de gas natural en el Estado de México. Sí, sí lo es. Se identificaron las dos principales zonas y los municipios en los cuales pudiera ser asequible esta ampliación de la red de gas natural, y el propio estudio nos arrojó algunos parámetros a partir del cual podemos iniciar con los trabajos de ampliación precisamente de la red de gas natural en el Estado de México. Sería todo por mi parte. Gracias.
Muchas gracias, Carlos, por la excelente presentación. Creo que es muy importante que hayan identificado pues estos 16 municipios adicionales potenciales para poder ampliar la red en estos 48 parques industriales y también pues para el sector residencial, ¿no? de esa zona. No sé si hubiera algún comentario final para este proyecto. ¿O alguna pregunta? Pues no. Doctor Páramo, no sé si quisiera mencionar para concluir con Sí, estas presentaciones. el comentario sería un poquito también en los mismos términos que hizo Caro. ¿Cuáles son los siguientes pasos de este proyecto de gas natural? Con el permiso de la directora general y si ella desea ampliar también la información. Sí, efectivamente, el propio estudio nos arrojó como parte de las acciones a implementar. Creo que ya está por acá. Hay una disculpa, es que estaba en llamada con el secretario. Igualmente para este proyecto, con quien nos hemos apoyado mucho es con la Secretaría de Desarrollo Económico. Y esto porque ellos tienen el contacto directo con las empresas que se dedican a ampliar los gasoductos en el Estado de México. Entonces, con ellos igualmente compartimos la información. Ellos como un vínculo entre la empresa y la Secretaría de Medio Ambiente para poder impulsar que los gasoductos pasen por estas zonas que nosotros ya identificamos, que serían las prioritarias a corto, mediano y largo plazo para ir ampliando la red de gas natural en el estado, ya dado que nosotros tenemos mucha industria. Es por eso que, como vieron, el primer paso por el que se señala que deberíamos de iniciar es por el sector industrial. Entonces nos hemos apoyado de nuevo mucho con la Secretaría de Desarrollo Económico para darle continuidad a este proyecto. Sí, fíjense que es muy interesante ahora que ha habido los debates del impacto de la termoeléctrica, de la central termoeléctrica de Tula sobre la zona metropolitana. Cuando ve uno los datos de calidad del aire, se ve niveles de dióxido de azufre más elevaditos en las estaciones del norte de la red de monitoreo. Entonces, sí, efectivamente, son las más cercanas y posiblemente allí lleguen las emisiones de Tula, pero una hipótesis que yo manejo es que también en estos municipios justamente hay estos parques industriales. Entonces, me parece que es muy pertinente, si se pudiera incrementar el uso de gas natural, ahí veríamos, pienso yo, resultados muy positivos en términos de reducción del dióxido de azufre ambiental. Entonces, pues está muy bien, me parece muy buenos resultados y bueno, pues a seguirle para que esta transformación hacia una mayor, menos consumo de combustibles líquidos de alto azufre, pues pueda redundar en menores emisiones de dióxido de azufre y de partículas. Y fíjate, doctor, que también lo que platicábamos era, bueno, a través de este estudio, no se explica como tal en el estudio, pero sí revisábamos con el consultor cuál es la metodología para poder ampliar la red de distribución. Y la verdad es que es bastante compleja, ¿no? Están involucrados los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Sí. Se necesita una autorización de cada uno de los municipios por el cual se va trazando la línea. La CRE y la CEA tienen que autorizar por dónde va el gasoducto. El Estado tiene que intervenir con los municipios. O sea, la verdad es que no es sencillo el proceso de, 1, autorización y 2, instalación de la red. Entonces, tal vez esto, ustedes como federación pudieran incidir un poco en qué tanto se pudiera agilizar al presentar estos impactos ambientales de la reducción de emisiones, tal vez decir
¿por qué es tan importante poder ampliar la red de gas natural? Por los beneficios ambientales que hay, por lo cual deberíamos sí de trabajar un poco en la simplificación del trámite para poderla ampliar. O sea, sí nos decían que, por ejemplo, para ampliar un tramo, tú te tienes que conectar de la ya existente e irla jalando, ¿no? Y eso puede tardar 2 años. Por los permisos y todos los trámites. Por todo el trámite, o sea, desde la presentación del proyecto hasta la aprobación, hacerlo, socializarlo con los 3 órdenes de gobierno, conseguir los permisos de todos. Entonces, sí, o sea, en este caso en específico, cuando ya más o menos fuimos viendo cómo se tendría que hacer el trámite, aquí la burocracia incide muchísimo en que desalienta a porque como son puros particulares los que los que son los distribuidores de gas natural, pues les lleva tanto tiempo, tanto desgaste, tanta inversión y su proyecto tarda tanto en instalarse, o sea, empiezan a ver o sea, empiezan a recibir ganancias en mucho tiempo, no hay incentivos para ampliarlas. Entonces, creo que también por ahí nosotros visualizamos algún área de oportunidad que pudiéramos trabajar en los 3 órdenes de gobierno para simplificar este trámite. Sí. Pues me parece un tema que, digo, nosotros no somos gobierno federal, la CAME, somos el ente de coordinación. Pero sí más cercanos a... Sí nos toca esa parte y yo creo que podríamos hacer el compromiso de darle seguimiento a este proyecto. Vamos analizando de qué manera podríamos impulsar esto y sí, con todo gusto podemos hacer la coordinación con el gobierno federal y por su parte, bueno, ustedes son el gobierno del estado y tienen el contacto con los gobiernos municipales. Entonces, me parece que podríamos iniciar a lo mejor por alguna zona que se considere más prioritaria y sobre esa, pues, hacer el recorrido, ¿verdad? Este recorrido burocrático que mencionas y, bueno, ir trabajando con los involucrados y tratar de ir simplificando y haciendo, pues, viable, ¿no? Estos proyectos, pues sí, son importantes. Claro, sí, Con muy todo gusto los vemos, Caro. Gracias, doctor. Pues muchas gracias, licenciada Carolina, doctor Páramo. Creo que el uso de este tipo de combustible también en el transporte es muy importante. El Estado de México tiene algunas estaciones para los autobuses, camiones. Y bueno, la ampliación también beneficiará a impulsar también este combustible en el transporte. Pues si no hubiera más otro comentario adicional, más las felicitaciones que le hacen al gobierno del Estado de México por los aportes retomados. Y bueno, daríamos por concluido, doctor, esta sección. Creo que con estos 3 proyectos suma el total que tenemos ahorita por presentar. Están previstos que concluyan algunos más, pero todavía están en ese proceso, y en cuanto estén listos los resultados finales, pues se convocaría una reunión similar para compartir y socializar los resultados de los proyectos. Muy bien, pues agradecemos nuevamente a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, la licenciada Carolina, por las exposiciones. Muy interesantes, los reportes están disponibles en la página de la CAME, ahí los pueden ustedes bajar y estudiar detalladamente. Esperamos que estos estudios también puedan servir a otras entidades que tienen problemáticas similares. Y bueno, pues nada más agradecer a nuestros colegas del Comité Científico Asesor de la CAME que nos acompañaron. Hay varios de ellos aquí. Muchas gracias y en general también tenemos representación, creo yo, de todas las entidades de la megalópolis. Entonces, vamos a seguir presentando estos resultados a medida que vayan concluyéndose los estudios y pues para algunos de ellos vamos a hacer seguimiento ya
en cuestiones puntuales. Eso pues a nivel de los enlaces que son nuestras contrapartes técnicas de las entidades, lo seguiremos comentando y de tal manera que pues aprovechemos al máximo estos resultados. Me parece que Caro nos quiere dar otro mensaje. Sí, adelante. Sí, doctor, pues nada más agradecer que gracias a este fideicomiso pudimos nosotros realizar estos estudios que la verdad para nosotros sí son sumamente importantes para impactar de manera positiva la calidad del aire del Estado de México. Y sí ha sido una labor, la verdad es que bien interesante para nosotros ir descubriendo durante el camino de la elaboración de estos proyectos, pues todas estas aristas que de pronto nosotros tenemos muy en claro, tal vez que queremos ir a un punto específico, pero bueno, vamos descubriendo varias aristas, como lo comentaba, de las actividades que nosotros queremos conocer más a fondo, como fue el tema de la producción de fuegos artificiales aquí, ver que de verdad la población que se dedica a esto vive de eso, está en un constante, pues se expone constantemente todos los días para realizar esta actividad. Entonces, sí, los temas ambientales influyen en todas las partes de nuestra vida cotidiana y es bien interesante, la verdad es que ir viendo cómo cada uno de estos temas tiene muchas vertientes en las cuales nos podemos apoyar para ir mejorando no solo la calidad del aire de nuestra entidad y por lo tanto del entorno, pero también la calidad de vida en muchos aspectos de los habitantes, en este caso del Estado de México. Muchas gracias por todo el apoyo.